El aroma del café recién hecho se mezcló con el olor del papel envejecido mientras revisaba los documentos de mi primer caso importante. Mis dedos temblaban ligeramente al pasar las páginas y la ansiedad palpitaba en mi pecho como un tambor ensordecedor. «Álvaro, tú puedes hacerlo», murmuré para mis adentros, tratando de convencerme de que era un día más en la vida de un abogado. Mi mirada se detuvo en una fotografía descolorida que adornaba mi escritorio, donde mi abuelo, don Fernando, y yo sonreíamos en un día de verano. Siempre fue mi ídolo, un reconocido jurista que dejó un legado de justicia e integridad. La presión de honrar ese legado pesaba sobre mis hombros como una montaña. Respiré profundamente y decidí que necesitaba un momento para reconectarme con mi historia. Me levanté y me dirigí a la esquina de la oficina donde reposaba una vieja caja de recuerdos, cubierta de polvo. Con un gesto cuidadoso, abrí la tapa y dejé fluir el recuerdo. Entre letras y fotografías amarillentas encontré un objeto que me hizo detenerme. Un reloj de bolsillo plateado delicadamente elaborado que había pertenecido a mi abuelo. Era un símbolo de su determinación, y mientras lo sostenía, sentí una oleada de coraje invadir mi ser. «Te haré sentir orgulloso, abuelo», dijo mientras lo hacía girar entre sus dedos. El reloj tenía su propia historia, una conexión con el pasado que todavía no entendía del todo. Cuando lo abrí, el tic-tac resonó como una llamada, y por un momento, me transporté a los días en que me contaba historias sobre el tribunal, sobre la justicia y sobre la lucha por la verdad. «Hay que ser como el reloj, siempre en movimiento, siempre preciso», solía decir, y ahora, más que nunca, sentí el peso de esas palabras. El día de la audiencia la tensión era palpable. La sala estaba llena y podía sentir las miradas curiosas de extraños sobre mí. Al entrar a la habitación, mi corazón dio un vuelco. En la mesa del juez, don Manuel, un hombre de presencia imponente y mirada sagaz, me observaba atentamente. Era un juez respetado, pero también alguien con quien nunca había intercambiado palabras. El reconocimiento en su mirada era una mezcla de desafío y curiosidad, y esto solo aumentó mi inseguridad. Antes de que comenzara la audiencia, miré mi reloj de bolsillo, que ahora estaba cuidadosamente apoyado sobre la mesa a mi lado. «Vamos, es solo tu primer caso», pensé, buscando fuerzas. Pero el tiempo pareció escaparse entre mis dedos y la presión de representar la verdad se volvió insoportable. La voz del fiscal resonó en la sala y la defensa del acusado fue implacable. A medida que avanzaba la audiencia, las preguntas de don Manuel se volvieron cada vez más incisivas, como si estuviera tratando de descubrir no solo lo que yo sabía, sino quién era realmente. «Joven abogado, ¿estás preparado para lo que viene después?», preguntó, y su mirada penetrante me golpeó como una flecha. «Sí, señor juez. Estoy aquí para buscar la verdad», respondí, tratando de ocultar el temblor de mi tono. Pero en medio de la presión, sucedió algo inexplicable. El reloj de bolsillo que había dejado sobre la mesa dejó de funcionar y un repentino silencio se apoderó de la habitación. Todos los ojos se volvieron hacia él y sentí que mi corazón se aceleraba aún más. ¿Qué significó esto? La conexión entre ese objeto y el momento presente se sentía más fuerte de lo que podía entender. La tensión en la habitación era palpable y una extraña sensación de que algo profundo estaba a punto de revelarse envolvió la habitación. Simplemente sabía que el destino de alguna manera se estaba revelando. El ambiente de la sala del tribunal era imponente e intimidante. Las paredes revestidas de madera oscura reflejaban la suave luz que entraba por las altas ventanas, creando un juego de sombras que parecía aumentar la tensión en el aire. Estaba sentado en el escritorio del autor, con los documentos del caso extendidos frente a mí, pero mi mente corría a 1000 por hora, luchando contra la inseguridad que me consumía. Miré el reloj de bolsillo que descansaba junto a los papeles. Fue un regalo de mi abuelo, don Fernando, quien siempre decía que el tiempo era una construcción humana y que la verdad tenía su propio tiempo para emerger. Necesitaba esa sabiduría ahora más que nunca. «Álvaro, ¿estás listo para esto?», susurró mi asistente, Tomás, a mi lado, rompiendo el pesado silencio que me envolvía. Tenía una conducta tranquila, pero podía ver la preocupación en sus ojos. «No lo sé, Tomás. La defensa es fuerte.
El abogado del acusado es un tiburón. Y yo, solo soy un novato, respondí, sintiendo el peso de la responsabilidad. Recuerda lo que siempre decía tu abuelo. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Lo tienes dentro, Álvaro. Confía en tu instinto, me animó y sus palabras resonaron en mi mente como un mantra. El juez don Manuel entró en la sala y el murmullo del público cesó instantáneamente. Se sentó, se acomodó las gafas en la nariz y me miró con una expresión que mezclaba curiosidad y rigor. Era un hombre respetado, pero había algo en su mirada que me inquietaba. ¿Qué estaba pensando? Nunca lo sabría, pero necesitaba concentrarme. Me levanté con el corazón acelerado y comencé a exponer mis argumentos. Con cada palabra que salía de mi boca, intentaba recordar las notas que había tomado, pero las ideas parecían mezclarse en mi mente. Señoras y señores del jurado, lo que tenemos aquí es un caso de injusticia. El acusado. Mi voz se apagó por un momento. El abogado defensor intervino con una sonrisa confiada. Con el debido respeto, el señor Álvaro parece confundir sus emociones con los hechos. Lo que estamos viendo aquí es un vano intento de manipular al jurado con apelaciones al corazón, dijo, y el público murmuró de acuerdo, lo que me hizo un nudo en el estómago. Respiré hondo y continué, intentando ignorar la presión. Lo que está en juego no son solo los hechos, sino la vida de una persona que podría ser condenada injustamente. Debemos mirar las pruebas, no las suposiciones, argumenté, pero la inseguridad se estaba apoderando de mí. Don Manuel hizo entonces una pregunta incisiva. Álvaro, ¿puedes explicarnos cómo llegaste a la conclusión de que las pruebas presentadas son insuficientes para sustentar la acusación? Sus ojos penetrantes me taladraron. Por un momento, dudé. Sí, su señoría. Me gustaría. Tartamudeé, tratando de formular una respuesta que no pareció llegar. El tiempo parecía alargarse y el tic-tac del reloj de bolsillo a mi lado parecía resonar como un eco con cada segundo que pasaba. En ese momento el reloj se detuvo. Una calma repentina se apoderó de la habitación y todos los ojos se volvieron hacia el objeto inerte sobre mi escritorio. La tensión que una vez flotaba en el aire fue reemplazada por un silencio casi palpable. El juez frunció el ceño y pude sentir que mi corazón se aceleraba. Álvaro, ¿estás bien?, preguntó Tomás, pero yo solo podía mirar el reloj. ¿Qué significaba eso? ¿Fue solo una coincidencia o estaba sucediendo algo más profundo? El juez, en un gesto que pareció involuntario, se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó con el reloj? Su voz sonaba profunda y cargada de significado. Yo, no lo sé, su señoría. Él, se detuvo, respondí, mostrando inseguridad en mi voz. Un reloj que se detiene en un momento crítico puede ser una señal. Álvaro. A veces el tiempo tiene sus propias reglas, dijo, y sentí una extraña conexión entre nosotros, como si ambos estuviéramos entrelazados por un hilo invisible de destinos compartidos. El público permaneció en silencio y la presión del momento era palpable. La mirada de don Manuel sobre mí era intensa, como si buscara algo que no encontraba. ¿Qué sabía él que yo no? ¿Qué nos había ocultado el pasado? La sala estaba en un silencio casi palpable y podía sentir el peso de sus ojos sobre mí. El reloj de bolsillo, un regalo que llevaba el recuerdo de mi abuelo y su sabiduría, descansaba sobre la mesa, pero su mecanismo había dejado de funcionar. El tic-tac que una vez me acompañó ahora era solo un eco lejano. Mientras intentaba formular la siguiente parte de mi argumento, noté que la expresión de don Manuel, el juez, había cambiado drásticamente. Dejó de hablar, con los ojos fijos en el reloj. Este es un reloj muy especial, murmuró, con la voz quebrada. El aire de la habitación pareció condensarse a su alrededor. Contuve la respiración, intrigada y un poco asustada. Ese reloj pertenecía a Fernando, ¿no? Sí, señor. Sí, era de mi abuelo, respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Don Fernando era un jurista respetado. Siempre he admirado tu determinación de buscar justicia. Don Manuel se inclinó hacia adelante,
como si la sola mención del nombre de mi abuelo lo hubiera transportado a otra época. Fernando era un hombre íntegro. Defendió a una mujer en un caso muy complicado hace muchas décadas. Una mujer cuyo destino quedó sellado por circunstancias desafortunadas. Le temblaba la voz y la emoción en sus ojos era palpable. No lo sabía. ¿Qué mujer? Pregunté, la curiosidad creciendo dentro de mí, como un fuego que no podía ser contenido. Se llamaba Isabel. Su historia me dejó una profunda impresión. El caso estaba lleno de intrigas y mi papel en la decisión fue un peso que llevé toda mi vida. El reloj fue un recordatorio de ese momento, un símbolo de las vidas que fueron afectadas. Me recosté en mi silla, tratando de procesar la información. ¿Qué tuvo que ver un caso de hace décadas con mi vida ahora? Y, más importante aún, ¿cómo podría esto afectar mi juicio? ¿Qué le pasó a Isabel? Pregunté, más ansiosa con cada palabra. Ella fue condenada injustamente. Y yo, como juez, no pude ver la verdad a tiempo. La culpa me persigue hasta el día de hoy, dijo don Manuel, su voz ahora apenas era más que un susurro. Le temblaban ligeramente las manos y me di cuenta de que el recuerdo le dolía. Fernando hizo todo lo que pudo para demostrar su inocencia, pero no fue suficiente. El sistema falló, Álvaro. Y fallé. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. El peso de la revelación fue casi insoportable. No sabía qué decir, pero la conexión entre la vida de don Manuel, mi abuelo y la mujer cuyo destino había sido trágicamente alterado se hizo cada vez más clara. El reloj parecía vibrar, como si palpitara con la energía de la revelación. Yo no sabía eso, murmuré, más para mí que para él. Es una historia que pocos conocen. El dolor de las pérdidas nunca desaparecen del todo, respondió, y la fragilidad de sus palabras me hizo sentir pesado el corazón. Señor, si todo esto está relacionado con mi caso, tal vez pueda investigar más a fondo. Necesito entender esta conexión. Podría ser crucial para la defensa. Don Manuel me miró, con una expresión de esperanza y dolor mezclada en su mirada. Si puedes descubrir la verdad, Álvaro, quizás no solo podamos cambiar el destino de tu cliente, sino también encontrar algo de paz para todos nosotros. Sabía que esta conversación no se trataba solo del caso en cuestión. Se trataba de la búsqueda de la verdad, el legado de nuestros abuelos y cómo las sombras del pasado aún nos afectan. La idea de que el reloj fuera más que un objeto, sino un vínculo entre historias de dolor y redención, me dio un nuevo propósito. Iré a por ello, señor. Haré lo que sea necesario, declaré, sintiendo que la determinación crecía dentro de mí. Y mientras miraba al juez, me di cuenta de que el viaje que me esperaba era mucho más que un simple juicio. Fue una búsqueda de justicia, no solo para los inocentes, sino también para quienes cargan con el peso del pasado. Los recuerdos del pasado todavía bailaban en mi mente mientras caminaba por las calles de Madrid, decidida a descubrir la verdad que se escondía detrás del misterioso reloj de bolsillo de mi abuelo. Cada paso que di me pareció pesado, como si llevara el peso de la historia de mi familia y la responsabilidad de honrar su legado. La mirada de don Manuel, llena de emoción y sorpresa, todavía me impresionaba. Fue como si, en ese momento, el tiempo se hubiera detenido no solo para el reloj, sino también para nosotros, conectándonos de maneras que aún no entendía del todo. Entré a mi oficina, el lugar que ahora parecía más un santuario de investigación que un espacio de trabajo. Las paredes estaban cubiertas de documentos y libros antiguos y sabía que necesitaba profundizar en este laberinto de información para encontrar una conexión sólida entre mi abuelo y el juez. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las páginas amarillentas que había extendido sobre la mesa. Con un profundo suspiro, comencé a hojear los archivos, buscando alguna pista que pudiera ayudarme. «Álvaro, ¿qué haces?», preguntó mi compañera de trabajo, Clara, cuando entró sin tocar. Su cabello castaño claro se balanceaba cuando se acercaba y la preocupación en su rostro era evidente. «Estoy tratando de saber más sobre el caso que defendió mi abuelo. Hay una conexión entre él y don Manuel que necesito entender», respondí, sin apartar la vista de los documentos. «Eso suena intenso.
¿Qué has encontrado hasta ahora? Clara se acercó inclinándose sobre la mesa. Sus ojos brillaron con curiosidad. Parece que defendió a una mujer llamada Isabela, quien fue acusada injustamente de un delito. En ese momento estuvo involucrado el juez don Manuel, pero no pude encontrar muchos detalles, dije sintiendo como la frustración crecía en mí. Clara pasó la mano por los papeles, analizando la información. Si puedes encontrar testigos o documentos que confirmen su inocencia, todo podría cambiar. La conexión entre el pasado y el presente podría ser la clave de su caso. Lo sé, pero ¿por dónde empiezo a buscar? No tengo idea de dónde podría estar Isabela ahora, ni si todavía hay alguien vivo que la recuerde, murmuré, sintiendo una oleada de desánimo. Tal vez deberías visitar el archivo judicial. Tienen registros antiguos que pueden ayudarte. Y quién sabe, tal vez hoy alguien todavía la recuerde, sugirió Clara. La idea parecía prometedora. Con un gesto, le agradecí a Clara y comencé a prepararme para la visita a la corte. La atmósfera era pesada y la ansiedad se mezclaba con la determinación. Al llegar al juzgado, me recibió un olor familiar a madera pulida y papel envejecido. El ambiente estaba cargado de una historia que parecía envolverme. Fui a la sección de archivos, donde un empleado me saludó con una mirada curiosa. ¿Puedo ayudarte con algo específico?, preguntó. Estoy buscando antecedentes de un caso que involucra a una mujer llamada Isabela, quien fue acusada de un delito hace varias décadas. Mi abuelo la defendió, respondí sintiendo crecer la anticipación. Frunció el ceño y tomó notas en un cuaderno. Déjame ver qué puedo encontrar. Puede que tarde unos minutos. Mientras esperaba, la tensión aumentó en mi pecho. Me preguntaba si las respuestas que buscaba serían reveladoras o devastadoras. El tiempo pareció pasar hasta que el empleado regresó con una carpeta llena de documentos. Aquí hay algunos registros. Puedes mirar, pero ten en cuenta que algunas pueden estar dañadas, dijo entregándome la carpeta. Con las manos temblando de anticipación, abrí la carpeta y comencé a revisar los papeles. Notas manuscritas, testimonios y recortes de periódicos polvorientos revelaron la historia de Isabela. Era una mujer fuerte, pero había sido acusada trágicamente de un crimen que no cometió. Mi corazón se hundió cuando leí sobre las dificultades que enfrentó y la lucha de mi abuelo para defenderla. Lo que más me impresionó fue encontrar una carta escrita por él, donde expresaba su creencia en la inocencia de Isabela. Ella no es solo una acusada, es víctima de una sociedad que no ve más allá de las apariencias, escribió. Las palabras resonaron en mi mente y me di cuenta de que la conexión entre mi abuelo y don Manuel era más profunda de lo que imaginaba. El juez, que ahora estaba frente a mí, había sido parte de una trágica historia que marcó sus vidas. Álvaro, ¿encontraste algo? Clara apareció a mi lado, interrumpiendo mis pensamientos. Sí, Clara. Lo que encontré es mucho más de lo que esperaba. Mi abuelo luchó con todas sus fuerzas para demostrar la inocencia de Isabela, y don Manuel estuvo directamente involucrado. Esto podría cambiarlo todo, respondí sintiendo subir la adrenalina. Así que ahora usted necesita utilizar esto a su favor en la audiencia. Este es tu momento para transformar el legado de tu abuelo en justicia, dijo Clara, con su entusiasmo contagioso. Mientras salía de la sala del tribunal, cargando documentos y esperanzas renovadas, supe que la verdad estaba a mi alcance. El reloj de bolsillo que llevaba en el bolsillo parecía latir con vida, como si me estuviera guiando a la siguiente etapa de este viaje. Cada segundo contaba y estaba decidido a no dejar que el pasado volviera a perderse. La tensión en la sala era palpable y podía sentir mi corazón acelerarse, casi como si estuviera compitiendo con el tic-tac del reloj de bolsillo que descansaba sobre la mesa frente a mí. La mirada atenta de don Manuel me atravesó y supe que ese momento sería crucial. Respiré profundamente, reuní todas las fuerzas que pude y me preparé para presentar los nuevos testimonios que había obtenido. Lo que está en juego es más que un simple caso. Era la verdad la que podía liberar a una mujer inocente, y de alguna manera, rescatar la memoria de mi abuelo. Señor juez, comencé, tratando de mantener la voz firme, llamo la atención del tribunal sobre nuevas pruebas que no pueden ignorarse.
Una ola de murmullos recorrió la habitación y miradas curiosas se volvieron hacia mí. Los testimonios que hemos recopilado revelan una nueva perspectiva sobre la acusación, y más importante aún, sobre el papel que desempeñó la defensa en ese momento. Don Manuel enarcó una ceja, su rostro era una máscara de curiosidad y aprensión. «Continúe, señor Álvaro», dijo, y su voz profunda resonó por la habitación. «En primer lugar, me gustaría llamar la atención sobre la señora Clara, antigua amiga del acusado, que puede dar fe de su inocencia. La señora Clara estuvo presente la noche del crimen y puede confirmar que el acusado estaba en otro lugar». Miré al público y vi a Clara, nerviosa, pero decidida a declarar. Ella puede probar que la acusación se basó en suposiciones y no en hechos concretos. Clara se puso de pie, con la mirada fija. «Estuve con la señora Ana esa noche. Estábamos en casa de mi abuela, lejos de la escena del crimen. Lo vi todo y puedo demostrar que ella no tuvo nada que ver con eso». Don Manuel me miró con una mirada intensa. Sabía que recordaba, aunque vagamente, la historia de mi abuelo y la mujer que había sido acusada injustamente. «¿Y qué más tiene usted, señor Álvaro?», preguntó, su tono ahora más suave. «Además», continué, «encontramos registros que muestran que el verdadero culpable era un hombre que había sido visto en la escena del crimen pero que nunca fue investigado adecuadamente». La habitación estaba completamente en silencio, todos absorbiendo cada palabra. Fue presentado como testigo, pero sus declaraciones nunca fueron tomadas en serio. La inocente señora Ana fue condenada simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Don Manuel cerró los ojos por un breve momento, como si una oleada de pesados recuerdos lo golpeara. «Recuerdo a este hombre», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Debería haber investigado más. Debería haber visto la verdad. Pero, la presión era demasiada y fallé». Un murmullo de sorpresa recorrió el público. El juez se estaba abriendo y sentí que eso podría cambiarlo todo. «Señor juez», le dije, «su fracaso no fue solo el de un juez, sino el de un hombre que cargó con el peso de una mala decisión durante décadas. No es demasiado tarde para solucionar este problema. La justicia debe prevalecer». Don Manuel me miró, sus ojos brillaban con una emoción que nunca antes había visto. «Eres valiente, Álvaro. Valiente como tu abuelo. Lamento todo lo que pasó. Mi incapacidad para ver la verdad me persigue hasta el día de hoy». La habitación estaba profundamente silenciosa y me di cuenta de que este momento no se trataba solo del caso. Fue una especie de catarsis colectiva. Todos los presentes revivieron sus propias historias, su propio dolor y arrepentimientos. «Todos estamos aquí para buscar justicia», dije, «pero también estamos aquí para sanar. El pasado puede ser pesado, pero podemos encontrar una manera de avanzar». Las miradas se encontraron en la habitación y comenzó a formarse un sentimiento de solidaridad. La tensión que antes dominaba el ambiente se transformó en un espacio de comprensión y empatía. «Busquemos la verdad juntos», propuse, «no solo para la señora Ana, sino para todos nosotros». El juez asintió lentamente y supe que había algo más profundo en juego. La lucha por la justicia fue también una lucha por la redención. Y en el fondo, todos queríamos liberarnos de las cadenas del pasado. La sala estaba en silencio, una tensión palpable flotaba en el aire mientras todos los ojos se volvían hacia el juez don Manuel. Se acercaba el momento del veredicto y mi corazón latía salvajemente. Miré el reloj de bolsillo que descansaba sobre la mesa, su brillo metálico reflejaba la suave luz de la habitación. Parecía tener el poder de controlar el tiempo, pero en ese instante deseé que se detuviera por completo, que el momento se prolongara para siempre, permitiéndome preparar mejor mi mente para lo que estaba por venir. Don Manuel se levantó, con la mirada fija en el público, y empezó a hablar. Después de un cuidadoso análisis de las pruebas presentadas y de la historia que se entrelaza con este caso, ha llegado el momento de anunciar el veredicto. Su voz sonaba firme, pero había una fragilidad subyacente que no pasó desapercibida. Podía sentir la ansiedad de los presentes, una mezcla de esperanza y miedo. Entonces, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Un oficial entró corriendo con un sobremanila en la mano.
Lamento interrumpir, señoría, pero han llegado nuevas pruebas. La habitación tembló, resonaron murmullos. El juez le indicó al oficial que se acercara y la tensión aumentó. ¿Qué podría ser tan urgente como para interrumpir el veredicto? Don Manuel abrió el sobre con los dedos ligeramente temblorosos. Al mirar el contenido, su expresión cambió de la expectativa a una visible conmoción. Esto es increíble. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de emoción. Álvaro, tienes que ver esto. Con gesto nervioso tomé el documento, y al leerlo, la revelación me golpeó como un rayo. Era una partida de nacimiento, acta que confirmaba que don Manuel era, en efecto, medio hermano de mi abuela. Un vínculo familiar que nunca imaginé que existía. ¿Cómo eso es posible?, pregunté, mostrando incredulidad en mi voz. Don Manuel respiró hondo, claramente luchando contra la ola de emociones. Nuestras familias estaban conectadas de una manera que el tiempo ha tratado de borrar. Pero la verdad es que, hace años, un amor fue interrumpido por elecciones y secretos que llevamos durante generaciones. Me miró a los ojos y pude ver el dolor y el arrepentimiento en sus ojos. Nunca lo supe, Álvaro. Si lo hubiera sabido, lo habría hecho todo diferente. Entonces, ¿sabías lo del reloj?, pregunté, señalando la pieza de metal que de alguna manera se había convertido en el centro de todo. Era tuyo. Él asintió lentamente. Fue un regalo de nuestro padre, antes de que todo cambiara. Siempre supe que había algo especial en él, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Era como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar y nuestra historia familiar, marcada por la tragedia y los malentendidos, finalmente se revelara. La sala del tribunal estaba respetuosamente en silencio, todos esperando la conclusión del juez. A la luz de esta nueva evidencia, y considerando la conexión entre las partes involucradas, es mi deber reevaluar este caso. No solo como juez, sino como un hombre que también lleva sobre sus hombros el peso de la historia. Miré alrededor de la habitación y vi rostros que pasaban de la curiosidad a la comprensión. Lo que alguna vez fue un campo de batalla legal ahora se transformó en un espacio para la reconciliación. Necesitamos honrar a nuestras familias, don Manuel, dije, sintiendo una nueva determinación surgir dentro de mí. Necesitamos buscar la verdad y la justicia, no solo para nosotros mismos, sino también para quienes han sufrido a causa de las decisiones que tomamos. Él sonrió, una expresión de esperanza finalmente iluminó su rostro. Sí, juntos podemos reescribir esta historia. Honremos la memoria de nuestros antepasados y saquemos a la luz lo que estaba oculto. Así que en esa sala del tribunal, bajo la atenta mirada de todos, fui testigo no solo de que se hacía justicia, sino también del comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo que unió a dos familias, que, a pesar de su dolor, estuvieron dispuestas a reconciliarse y encontrar un camino para el futuro. El reloj de bolsillo, mi legado, simbolizaba ahora no solo el peso del pasado, sino también la promesa de redención y unidad. Sabía que sin importar lo que pasara después, la verdad siempre encontraría su camino.